uso de la palabra el diputado Pablo López. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero denunciar que este presupuesto incluye una enorme maniobra de ocultamiento al pueblo de lo que va a ser la política económica del gobierno después de las elecciones. Se está ocultando que van a un proceso de devaluación, se está ocultando que van a un acuerdo con los fondos buitres, se está ocultando que van a un brutal ajuste contra la clase trabajadora, a una profundización del ajuste. Lo hacen esto porque estamos en medio de un proceso electoral que los condiciona para poder decir verdaderamente lo que van a hacer. Este presupuesto se está tratando el día de hoy y no más adelante, porque de hacerlo más adelante, en diciembre, por ejemplo, tendrían que reconocer estos virajes económicos y ponerlos de manifiesto ante la población. Este presupuesto se discute hoy también para eximir a alguno de los candidatos que pueda llegar a la presidencia de hacerse cargo de él, porque van a argumentar que cuando les toque asumir las condiciones económicas habrán cambiado y por lo tanto van a cambiar el presupuesto para ir a una política de ajuste. Este no es cualquier dibujo, es un dibujo estructurado para ocultar al pueblo que se viene un ataque brutal contra las condiciones de vida de los trabajadores. Se les ha pasado el tiempo, además, de ir a una devaluación ordenada. La devaluación se la va a imponer el mercado, se la va a imponer la crisis mundial, la devaluación de Brasil y de China, que es una de las salidas que buscan el gobierno y también sectores de la oposición que pretenden gobernar. La otra es un rescate financiero, con más endeudamiento, que tampoco está claro que lo puedan conseguir. La ley de emergencia económica que viene asociada a este proyecto de presupuesto, que se viene todos los años prorrogando, en este caso también juega otro papel. Juega el papel de reservar un cheque en blanco para el próximo gobierno para proceder a medidas de ajuste, para dar el viraje económico. Como siempre, está claro que este presupuesto, como todos los presupuestos anteriores, falsifica los índices de inflación, falsifica los índices de recaudación, de crecimiento económico. Eso no es ninguna novedad en este caso. Pero más allá de este intento de ocultamiento, el presupuesto hay algunas cosas que sí expone y que revelan que estamos ante una política de ajuste. Uno de los temas que sí muestra es el enorme endeudamiento del Estado. La presidenta reivindicó el supuesto desendeudamiento con este pago del BODE en 2015, diciendo que cerró el último capítulo del gran endeudamiento argentino. Sin embargo, después de que el país pagó 200.000 millones de dólares de deuda, hoy tenemos una deuda que se está acercando a los 300.000 millones de dólares. Este último bono que se ha pagado no se hizo con fondos propios. Se sacó o se tomó una deuda con el Banco Central. Se emitió un nuevo bono, el BONAR 2020, en dólares. Se van a colocar otros bonos. Se sigue acrecentando el déficit fiscal, que es un gran negociado para la banca. Esta idea que dice el gobierno de que estamos en un desendeudamiento es una farsa. Hay que hacer memoria, el quite de deuda que se le hizo a los bonistas en 2005 y en 2010 ha sido compensada, en 2010 ha sido compensada con el cupón del PBI.
A ello hay que sumarle la deuda que se pagó en efectivo al Fondo Monetario con las reservas del Banco Central, el resarcimiento que hemos denunciado a la vaciadora Repsol, la deuda que se le ha pagado al Club de París, a las privatizadas del CIADI. Ha cambiado en este país la composición de la deuda. El 60% de la deuda está en manos del Estado. La deuda ha sido pagada con la plata de los jubilados. ¿Qué van a hacer con esta deuda? ¿Por qué el gobierno dice que se están desendeudando? No cuenta la deuda interestatal, no cuenta la deuda con el ANSES, no cuenta la deuda con el Banco Central. ¿No la van a pagar a esa deuda? Por otro lado, a pesar de que ocultan en este presupuesto, está en marcha un acuerdo con los fondos buitres. Un acuerdo con el cual coinciden los principales candidatos, Scioli, Massa, Macri, coinciden en ir a un acuerdo con los fondos buitres. Ese acuerdo que reclamó en Estados Unidos el gobernador de Salta, de mi provincia, Juan Manuel Urtubey, que se ha colocado claramente como un vocero en la campaña de Scioli. Un acuerdo con los fondos buitres que incluye también la discusión del giro de utilidades de las empresas y que incluye también el pago de la deuda con los grupos exportadores. Esto suma un nuevo endeudamiento de casi 40.000 millones de dólares. Nueva deuda para nuestro país. Lo que también ha colocado y explica este presupuesto es que lo ha reconocido el gobierno, aumenta 180% el déficit fiscal. El déficit fiscal que Kicillof y los funcionarios que han venido a presentar el presupuesto dicen que es un esfuerzo fiscal del Estado para mantener la actividad económica. No es cierto. El déficit fiscal es usado para garantizar la ganancia de los grupos monopólicos, como por ejemplo reconocer el valor del barril de petróleo a $77 cuando hoy está por debajo de los 50. Todos los pagos extra por mayor producción que se le da a las compañías petroleras, que además después de la pseudoestatización de YPF aumentaron un 200% el costo de los combustibles. Le llaman medidas anticíclicas frente a la crisis nacional. De ninguna manera, porque las petroleras hoy no están garantizando, a pesar de estos enormes subsidios, ni siquiera los puestos de trabajo. Han paralizado en Chubut las perforaciones con miles de suspensiones. Ya se habla en mi provincia de Salta la posibilidad del cierre de la refinería de Campo Durán, lo que implicará miles, cientos de despidos. Ya hay suspensiones y licencias adelantadas. Es claro que este presupuesto se sostiene sobre la base de lo que le confiscan a los trabajadores, con el IVA, con el impuesto a las ganancias sobre los salarios de convenio que cada vez más trabajadores pagan en este país, con el impuesto a los combustibles. Y todo eso se utiliza para garantizar las ganancias de los grupos económicos. No ha habido ningún proceso de industrialización, como dice el gobierno. Al contrario, las suspensiones y los despidos que hay, por ejemplo, en la industria automotriz, las suspensiones en FATE, en FOR, en LEAR, desmienten la Argentina industrial que nos cuentan la presidenta y el ministro Kicillof. Han reivindicado la política de asistencia social de este gobierno en todas las intervenciones que hicieron los funcionarios. Esa política significa que van a perpetuar la pobreza, que no van a dar una salida de fondo, que no van a industrializar, que han congelado la obra pública, la vivienda. Están ocultando con esto que van a un brutal ajuste. Y hoy todos los candidatos, Scioli, Massa, Macri, dicen que van a conservar la asistencia social, la asignación universal, los planes Progresar.
porque saben que van a un brutal ataque contra las condiciones de vida de los trabajadores y quieren establecer un régimen de subsidio para una contención social. No está contemplado en el presupuesto un aumento de salario para los trabajadores estatales, para usarlo como extorsión de que no hay plata para estos aumentos y condicionar una discusión paritaria a la baja. El ministro Kicillof dijo que de ninguna manera este gobierno va a ir a un ajuste, pero el ajuste ya está en marcha. Lo podemos ver en el vaciamiento de la salud y la educación. Hoy vinieron los trabajadores y estudiantes del Hospital de Clínicas, que se ha derrumbado, que se cae a pedazos, que muestra el vaciamiento que se ha hecho. El ajuste está en marcha en los municipios, en las provincias como la de Salta, donde Urtubey aumentó todas las tarifas, la luz, el agua, el boleto de colectivos, donde está propiciando ajustes brutales contra los trabajadores municipales. Frente a esta política, el Frente de Izquierda opone un programa a los candidatos del ajuste. Y ha quedado de manifiesto en el debate del domingo pasado que la única lista que defiende los intereses de los trabajadores es la lista del Frente de Izquierda, que plantea la defensa del salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil calculado sobre el mejor sueldo, sobre la base de recuperar los aportes patronales, que plantea la nacionalización de la banca y el comercio exterior para un proceso de industrialización y de obras públicas bajo control de los trabajadores, que plantea el repudio de la deuda externa y su no pago, plantea su no pago, que queremos eliminar el impuesto al salario en los salarios de convenio, una salida a esta crisis para que la crisis no sea pagada nuevamente por los trabajadores, como intentan hacerlo los tres jinetes del ajuste, y que la crisis la paguen los capitalistas. Esa es nuestra salida y vamos a dar la pelea para tener una mayor bancada en este Congreso para seguir defendiendo esta agenda obrera y socialista. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Pablo López.